Bien. Bueno, muchas gracias por quedarse. Ahora vamos a continuar con un pequeño conversatorio y para eso nos va a acompañar Sonia Llosa, que es realizadora de los dos últimos cortometrajes, Modus Vivendi y Quitos una mirada al pasado. Además también es una directora bastante completa, sonidista, script, colaboró con la BBC, producciones internacionales. Ella es. Entonces, unas palmitas para Sonia. Y también nos va a acompañar Lorena Bess, que bueno, se presentó un rato en la mañana, también lleva el cine en la escuela de la Casa de la Literatura, además de un proyecto maravilloso que es Archivo Reversible, que también nos va a comentar un poco de eso. Con Isabel Seguillo en Archivo Reversible, que es un colectivo de compañeras que intentan abrir un canal de investigación sobre patrimonio fílmico hecho por mujeres en el Perú, sobre todo entre los 70 a los 2000. Y bueno, las invito a que nos acompañen. Y Verónica Bollo, que nos va de Río Abierto, coordinadora. Y bueno, también se cargó de la restauración de motilones lamistas. Entonces va a ser una mesa súper interesante. ¿Qué pasa? Sí, pensaba que faltaba algo. Ya estamos cerrando, ya estamos cansaditos, pero es interesante lo que se viene. Hola, ya, ok. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer un poco es contextualizar las películas que se han trabajado desde Río Abierto, que son las 3 primeras. Hemos trabajado el proceso de tanto identificación como el mapeo. Río Abierto viene trabajando con 3 archivos principalmente: el archivo de la Biblioteca Amazónica de Iquitos, el archivo de selvas amazónicas de los dominicos en Madrid y el archivo de la Filmoteca Puc. Entonces, bueno, estos diferentes cortos se han encontrado en estos archivos. Voy a hacer un mapeo, contextualización un poquito de cómo y dónde se encontraron. Vinimos desde el año 2020 trabajando con el Z, que actualmente ya no es el Z, es la Biblioteca Amazónica. Sonia la conoció como el Z, ha trabajado muchas cosas con el padre Joaquín. Este padre Juan ha sido icónico en la ciudad de Iquitos, en todo el desarrollo cultural que generó en esta ciudad por décadas. Y bueno, resulta que dentro de todas las cosas que tenían en sus archivos, pues tienen material fílmico, tenían varias películas. Y así fue como llegamos a la película de Iquitos, y la encontramos ahí, ¿no? En el caso de las otras 2 cortos, Los motilones lamistas y En la tierra de los abajuntis, esto es material que se ha encontrado en la Filmoteca, mapeando producciones amazónicas. Y bueno, decirles que una primicia, que en realidad es la primera vez que se proyecta En la tierra de los abajuntis de Chicho Durán en esta sala. Y en el caso de Iquitos solo se había hecho una proyección muy íntima con la gente de la Biblioteca Amazónica de Iquitos hace como un mes, más o menos. Quiero solo hacer como un recuento un poco de lo que fue el proceso de restauración, que en realidad la única película de las 3 restaurada es Los motilones lamistas y Modus Vivendi. No, pero hablo un poco del caso de Río Abierto. Ahí vamos porque acá también están presentes los amigos de Patrimonio Fílmico Peruano. Están por ahí, Fabio, y estaban por acá hace un momento, que son, sí, ahí está Gustavo también, que son los que han restaurado completamente la última película, que es Modus Vivendi. Entonces voy a hablar primero de las 3 y de ahí un poco les hago el contexto de ahí. Bueno, básicamente creo que mañana Muriel Holguín va a hablar un poco de lo que ha sido la complejidad del color con la película Los motilones lamistas. Los invito a la mesa también ahí de Río Abierto, donde va a estar Julio González también presentando cosas, y yo también.
Y ahí un poquito vamos a hablar como del caso de restauración más específico y la parte más técnica de lo que ha sido Los Motilones Islamistas, la primera película que han visto. En los dos otros casos, el Ateo de los Abajuntis está ahorita en un proceso de restauración. Lo que se le ha podido hacer es la estabilización. Y un poco está en el camino, todavía tiene un proceso y un camino por andar, o sea que también es como esto es como una previa producción, ¿no? El caso de Iquitos es más complejo porque es una película más compleja en términos técnicos. Esto es solo una digitalización, como hemos visto. La película tiene un tema complejo entre las imágenes fotográficas y las otras imágenes, entonces estamos entrando en el proceso de empezar a restaurarla, que ya veo que va a ser todo un reto. Eso, nada, quería contarles un poco este contexto, ¿no? Y de dónde habían venido las películas. Gracias, Vero. Antes de que no dejes de hablar, ¿Chicho Durán sabe? Sí, Carlos ahí es el intermediario. ¿Y la ha visto? No, todavía no la he visto. Qué interesante. Hoy día bien me le decía, tenemos que mandarle esta copia y ¿sabes? Hacer un... Sí, conversar con él. Sí. Para ver cómo se siente después de no sé, 30, 40 años, ¿no? Que debe tener la película, ¿no? Sí, y la denuncia que hace. La denuncia, exacto. Brevemente, rápidamente, porque creo que lo más interesante va a ser escuchar a Sonia, que es una de las autoras. Bueno, agradecerte por esta oportunidad y por traer estas 4 películas y ponerlas en diálogo. Primero, que emocionante que desde hace un tiempo, no mucho, se está volviendo a ver el cine peruano, pero el cortometraje peruano también, que es algo que dentro de los procesos de restauración también no ocupa un lugar privilegiado, ¿no? No se consideran, pero últimamente ya se está trabajando más, se está abriendo esa mirada hacia el cortometraje. Y ponerlas a circular nuevamente, porque si bien son películas que tienen, creo que casi 50 años, la de María es del 75, 50 años, son películas que hablan mucho del presente, es impresionante, ¿no? Como hablan del presente. Por un lado, en Motilones Islamistas a mí me interpeló mucho esta mirada de más allá del contenido etnográfico e informativo que tiene sobre la vida de los quechua-lamistas y bueno, y todo lo que tiene que ver con un territorio que ha cambiado muchísimo porque hay una carretera que pasa por el medio del pueblo del Huaycu donde ha sido hecha esa película, que es el barrio indígena que está abajo de Lamas. También, palabras que ya no se están usando, maneras de hablar, costumbres que se van perdiendo, pero más allá de eso, a mí lo que me llama mucho de esa película es la voz, la decisión de la voz en esa película, las 2 voces. Empieza con una mujer hablando quechua. Y ese es un gesto importantísimo en un cine, que ya estaba haciéndose en los años 70, ¿no? Cuando en Runancaicu lo tenemos también, ¿no? Saturnino Wilca hablando en quechua, esta mujer hablando en quechua. Y luego el texto que ves, no sé si es Isadora Sangama, pero no sé, sospecho que es Isadora Sangama. Luego el texto que dice José Tapuyima, él es el techador, es un quechua lamista también que habla y es un texto con mucha, que probablemente sí ha sido trabajado, no sé si por Marián o parte del equipo, pero que tiene mucho de lo que Isadora seguramente José proponen, ¿no? Tienen unas frases al final que cuando habla de la carga es una cosa muy, muy especial. Hay partes muy poéticas en ese texto que habla del cotidiano. Es un texto que busca contar todo el cotidiano, pero el gesto desde el cine de no imponer un texto, sino de dialogar con un texto. Eso me parece muy rico en Motilones Islamistas. Ya habla mucho del cine de Marián. Es un cine que no quiere imponerse a la realidad o que permite que la realidad la desafíe y la interpele y la deje sin piso. Eso es bien importante. Ya está hablando de ella. Y
Y luego, bueno, en relación es muy bonito el final en el que se reclama una educación intercultural, ¿no? Que hasta el día de hoy, entonces, es muy presente. Hoy en día seguimos hablando de la educación intercultural que todavía no se cumple, ¿no? Es una realidad presente aún. No existen educaciones adecuadas a las diferentes realidades del Perú, ¿no? Y bueno, se hace evidente también el abandono del Estado, ¿no? Y ya Huajuntis, pues, ¿no? Empieza con una declaración, ¿no? La Amazonía es el granero del mundo, fuente inagotable de riquezas, territorios por poblar, creencia popular. Entonces, esa declaración creo que abre muchos debates y es fascinante, o sea, es muy, nos interpela muchísimo la película, ¿no? Ahora, esta es también la realización, ¿no? Hecha junto con el Consejo Guaruna y Guambisa, y una de las voces es Evaristo Gang, ¿no? Que es un líder de ese momento. Me hizo pensar mucho en cómo el pueblo de Huajún hoy en día, varios de sus territorios son zonas de sacrificio, que son zonas que no se van a recuperar más y donde ya esos territorios están condenados y esas personas están condenadas o a migrar o a presenciar la destrucción de su territorio por la minería ilegal, ¿no? Principalmente por la minería ilegal. Lo que estamos viendo aquí, los conflictos sobre el oro, bueno, ahora se han recrudecido junto con el narcotráfico y otros crímenes, porque no son problemáticas, son crímenes. Y es muy fuerte. Yo me pregunto cómo verían los Aguajún esa película hoy. ¿Qué puede significar para ellos hoy que siguen en lucha y están matando todos sus territorios, ¿no? Toda su vida, toda su cultura. Pero aquí la voz, por ejemplo, hay un ruido tremendo también, ¿no? Hay momentos en que Evaristo y otros, y la señora, que es la que lucha, ¿no? Hablan a la cámara en su lengua y hablan en Aguajún con sus propios sentir. Hablan otros Aguajún, también con su propio sentir, y está este texto muy político, muy un texto que apoya la lucha, escrito por Antonio Cisneros, ¿no? Un texto muy bello también, pero un texto y una voz que se sienten donde tienes que dar todos los motivos por los cuales estás haciendo esa película. ¿No? Y bueno, tiene que ver con la época también, ¿no? Y bueno, una voz masculina también, ¿no? Y la película, bueno, es muy interesante, tiene esta primera mitad aparentemente, porque es una denuncia permanente etnográfica, pero con denuncia del territorio, de la pérdida de recursos, del empobrecimiento, del abandono del Estado, etcétera, etcétera, y de pronto a la mitad o un poquito más de la mitad se convierte en un grito de guerra. Una película militante, termina siendo una película militante, lo cual me parece es interesantísimo para este momento que estamos viviendo, donde siempre hay gritos de lucha desde la Amazonía, siempre los han habido y no los hemos querido escuchar muchas veces, o se intentan acallar, como siempre sucede desde el poder, ¿no? Y este es un grito de lucha más, ¿no? Es un grito literalmente, y bueno, lo absurdo de la presencia del gringo, ¿no? Que además es bueno, ¿no? El Estado le ha dicho que las orillas le pertenecen al Estado. Bueno, en fin. Y tenemos a Iquitos, que tiene que ver con, Sonia nos va a contar de Iquitos y de modus vivendi, pero en Iquitos está este discurso oficial, ¿no? Donde yo me pregunto nos invitan a amar al pasado, pero la pregunta que me diría, ¿qué pasado amamos? ¿O qué pasado quiere el poder que amemos? ¿No? Y todos hemos sido educados en un pasado donde está ese discurso de que la Amazonía es un territorio vacío por colonizar y que el único pasado que tenemos es el incaico,
y además el incaico más elitista, y el pasado, es una película que creo que, si bien es un discurso oficial, es evidentemente una película oficial, es evidentemente una película que habla de una, pero sobre todo habla de una manera de ser que todavía infelizmente conservamos, que es llevar dentro de nosotros una semilla colonial, ¿no? Que habla de aquello que consideramos bello. Es una oda a la belleza, ¿no? ¿Y qué es lo bello? Los azulejos, a mí me parecen bellos. No, seguramente no los deje de ver bellos. Cuando voy a Iquitos le tomo fotos a los azulejos. Sí. ¿No es cierto? Sí existen. Son lindos, ¿no? Sí. Pero me pregunto, no estoy diciendo que me van a dejar de ser bellos para mí, pero ¿por qué esa figura, esa belleza se reverbera tanto, crece tanto en nuestro imaginario? ¿No? ¿Por qué? Empezar a hacernos preguntas sobre eso, ¿no? No siento que es una película que podríamos escarbar en cada una de las cosas que se dicen, ¿no? La crisis del caucho, ¿no? La crisis, ¿no? El boom, ¿no? Todas las maneras de evadir el genocidio, ¿no? Y que probablemente no lo toman como tal. Las personas que escribieron ese texto probablemente están contentas de que el caucho industrializó, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy complejo, ¿no? Los discursos oficiales siento que nos invitan a pensarnos con una tremenda complejidad y a ver también las fracturas que tenemos, las miradas que tenemos, inclusive interpelan nuestros gustos, que es aquello más íntimo, que donde sentimos que no podemos ser interpelados, pero que están formados socialmente, históricamente también, ¿no? Y ningún discurso oficial, ningún discurso es inocente, ¿no? Y bueno, finalmente ya para que Sonia hable, Modus Vivendi es una película que yo me sentí muy feliz. Voy a contar un poco la historia en mi relación con Modus Vivendi y con Sonia. A través de Archivo Reversible, que es un proyecto que tenemos con Isabel Seguí, es un archivo que pone en evidencia el cine hecho de no ficción por mujeres de 1970, y ahora queremos llegar hasta el 2025, no sé, pero bueno. Y es un archivo documental de películas y de imágenes, y entonces decidimos romper el enfoque de director céntrico, o sea, de directoras, de productoras, y dijimos las mujeres vinculadas al cine, porque consideramos que es una ecología. Y Sonia es una mujer, como dijo Lorena, que ha trabajado, ahora nos va a contar, ha trabajado en muchas producciones, su vida se atraviesa por el cine. Con muchos hombres. Con muchos hombres también, pero ella hace parte del Archivo Reversible. Está también María Ruiz en el Archivo Reversible, que esperemos que nos dé más material para completar su perfil, lo digo públicamente. Entonces hay mujeres que han actuado de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, en el caso de Sonia, ella nos pasó todo su currículum, todo su material, pero pronto un día me llama y me dice, hay una película mía que justo Archivo Fílmico la está rescatando, y dijimos, ¡wow, qué bueno! Entonces ahí acompañamos un poco el proceso de Modus Vivendi para ponerla a disposición. Y bueno, cuando la vimos para mí fue deslumbrante, porque escucharon la música que tocaba en Iquitos y después escuchan las cumbias de Modus Vivendi. Y que es el mismo Iquitos. Es el mismo Iquitos que está mostrado desde la visión de un niño, un niño cucama, un niño indígena, que vive, un niño ribereño, ¿no? Uh-huh. Que vive pobremente y que recorre para trabajar, y es el Iquitos del mercado, es el Iquitos de los camiones, de los buses, no es el Iquitos de los azulejos. Es el Iquitos del río, de los olores, se puede sentir el olor de comida, es el Iquitos de la mirada de él, un niño violinista, ¿no? Entonces, a mí me enamoré de la película, y claro, el final me mató. Es una cuestión ya personal, porque es un féretro pequeñito, ¿no?
y que lo lleva el padre en la cabeza además, ¿no? Entonces, o sea, siempre cargando, ¿no? Ese es otro tema para otro congreso, los cargadores. Y bueno, eso, Sonia, cuéntanos, yo quería preguntarte que nos cuentes de Modus Vivendi, de Iquitos, pero también de tu relación en estos años 80 con estas producciones en Amazonía. Bueno, claro, Modus Vivendi y tanto Iquitos, una mirada al pasado, la hicimos en 1986, las dos, ¿no? En diferentes viajes, ¿no? Porque ya, bueno, yo había ido a la Amazonía y Jorge Viñati también muchísimos años atrás a hacer una serie de documentales, largometrajes. Bueno, habíamos trabajado también, yo en la primera versión de Fitzcarraldo, y Jorge sí trabajó en las dos versiones, ¿no? Y conocía mucho la Amazonía, y luego hemos trabajado también en el 82 en El viento de la ayahuasca con Nora Discue, y ahí fue que conocimos al padre Joaquín García, ¿no? Que era el creador del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, de la Biblioteca Amazónica, y él estaba muy interesado en difundir toda la cultura de Loreto, muy preocupado también en defender el patrimonio arquitectónico, ¿no? Porque ya había todo como una corriente, ¿no? Por parte del FICA, ¿no? En apoyar y defender este patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que nos encarga, ¿no? El padre Joaquín, sobre todo, director del Z de la biblioteca, en hacer una serie de películas sobre Loreto. Entonces, antes de esta película hicimos otra, ¿no? Que le pusimos Bajo el Sol de Loreto. Bueno, nos permitieron ese nombre, ¿no? No es la película que hemos pirateado de Wong Rengifo ni nada de eso. Y esta es, bueno, yo tengo una copia en Umatic, es lo único, no nada más, todo lo demás está perdido, no sé a dónde, como tantos cortos, medios y largos que se han hecho. Y bueno, esta de Bajo el Sol de Loreto es antes, ¿no? Como decía, y habla. Hay una más, ¿no? Loreto, el gigante peruano. Hay otra, esa es posterior, esa es la serie, ¿no? Entonces, ahí habla del festival internacional, ¿no? Que era financiado no solamente por el gobierno regional de Iquitos, sino también por este movimiento llamado FICA, Festival Internacional de la Canción Amazónica, que era un festival no solamente que pretendía promover las canciones amazónicas, sino también al mismo tiempo había una feria de libro, porque en esa época y actualmente también, ¿no? Hay muchos poetas, loretanos, narradores, novelistas y cuentistas, y también al mismo tiempo dentro de ese festival también se realizaba exposiciones de pinturas, ¿no? Porque había muchos artistas plásticos también ahí presentes, ¿no? Entonces era todo un movimiento cultural así increíble, ¿no? Que se formaba. Entonces nosotros hicimos la filmación del tercer festival, ¿no? Internacional, donde bueno, vino Armando Manzanero, recuerdo, también está presente Chabuca Granda, bueno, un festival muy bonito, ¿no? Y al mismo tiempo mostramos toda esta feria del libro, entrevistamos a los artistas plásticos, no sé en qué condiciones esté ahora ese Umati que yo tengo, quizás ya está en polvo, pero te lo puedo dar si quieres, no sé, y lo puedes ver en algún lugar, ¿no? Y bueno, gracias al padre Joaquín, realmente que sigo hablando de él y no me voy a cansar de hablar, es que pudimos hacer esta serie. Posteriormente ya hicimos otra película que se llama Loreto el gigante peruano,
donde mostramos las costumbres, la problemática de Loreto en general, ¿no? Un poco la historia. No recuerdo mucho, esta fue también, creo que en el año, ¿qué año? Voy a mirar por acá, porque ya las fechas ya se me están yendo. Bueno, 80, ¿qué año? No sé. Bueno, posterior, ¿no? Entonces, 88 más o menos, ¿no? Las otras son de 86. Entonces, en todos estos viajes que íbamos y veníamos, nosotros también realizábamos otro tipo de filmaciones, ¿no? Trabajábamos mucho para afuera, generalmente eran documentales, ¿no? Y en ese mismo año hicimos un documental mediometraje, Martín Chambi y los herederos de los Incas, con Paul Jules, y bueno, ese por supuesto que sí está muy bien conservado en la BBC, ¿no? Y bueno, no sé qué más quieres que te cuente. Y de Modus Vivendi. Modus Vivendi la filmamos, regresamos después con Jorge Iquitos, porque cuando estábamos haciendo el viento de la ayahuasca, un día pasamos y vimos el letrero que decía funeraria Modus Vivendi. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo de esto, Jorge, ¿no? Entonces yo le propuse y le dije, hagamos un cortito, ¿no? Y bueno, como nosotros teníamos nuestros equipos, ¿no? La cámara, a pesar de que era en celuloide y no era muy barato filmar en aquella época, los costos eran elevados, revelar, editar, etcétera, pero nos animamos y dijimos, bueno, vamos a regresar y vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una estructura así mentalmente, ¿no? Y regresamos a Iquitos y pedimos permiso para ver la funeraria sin decir mucho de qué se trataba, ¿no? Porque se podían asustar, ¿no? O cobrarnos mucho porque película siempre dice filmación, entonces es dinero. Entonces vimos y primero entrabas y era, bueno, ropa interior, y luego al fondo estaban los ataúdes, ¿no? Qué increíble, qué cosa tan surrealista, ¿no? Y regresamos otro día y vimos a un niñito sentado con su violín en la puerta. Entonces dijimos, bueno, hay que investigar, hay que ver cómo podemos armar un documental, ¿no? Entonces nos acercamos al niño, un poco tímido, obviamente, desconfiado, pero logramos tener una bonita relación, ¿no? Y incluso nos llevó a que conozcamos su casa, que era ahí en las afueras, en la ribera, un niño Cocama, nos presentó a su familia. Entonces poco a poco pues comimos juntos, como que establecimos una amistad, hasta que le dijimos, bueno, que queríamos filmar un poco, ¿no? Hacer un documentalito. Entonces, bueno, así fue, ¿no? Que luego, como teníamos la cámara propia, digamos, no significaba mucho gasto en cuanto a equipos, grabadora también teníamos, eran exteriores, y lo hicimos en 3 días hicimos el documental, ¿no? Y bueno, no pensé que iba a gustar tanto, ¿no? Porque incluso no sé cómo lo vieron para el Festival de Cine Peruano en París este año, me lo pidieron y lo presenté a la convocatoria y ¿cómo se llama? Lo eligieron y lo presentaron y me gustó mucho, ¿no? Después también se pasó en el Instituto Cervantes, luego me invitaron a Portugal a llevar el documental más otros documentales, no solamente míos, sino también llevé de otros compañeros cineastas, y no solamente restaurados, sino también, bueno, después unos digitalizados, otros ya en digital, filmados en digital. Llevé documentales también de la Escuela de Cine Amazónico. Bueno, quedaron muy contentos, ¿no? Pero les gustó mucho Modus Vivendi. Yo no lo podía creer. Bueno, sí, en realidad aquí dejamos que las imágenes sean las que hablen, ¿no? Por eso dijimos nada de texto, nada de narración, nada. Incluso cuando me escribían de Francia, me decían, por favor, los subtítulos. Se olvidaron los subtítulos. Le dije, bueno, no hay subtítulos porque no hay texto acá en este documental, ¿no?
Ya, y bueno, así fue Modus Vivendi, y bueno, como estábamos en la época de la ley 19327 de la exhibición obligatoria, la pasamos en los cines, ¿no? Y bueno, hace tantos años atrás, ¿no? Pero ya después terminó la ley, pasaron los años, estábamos en otros trabajos y todo desaparecido. Ya nos olvidamos de que existía Modus Vivendi, Quito es una mirada al pasado y bueno, tantos otros cortos más. Pero un día me llaman y me dicen que han encontrado a Modus Vivendi en un laboratorio en Argentina, ¿no? Y que, bueno, se autorizaba que lo restauren, ¿no? Bueno, por supuesto, yo me puse muy contenta, muy feliz y casi ni me acordaba mucho del documental y bueno, por supuesto que acepté, ¿no? Así como también me llamó Verónica y me contó que habían encontrado Iquitos una mirada al pasado, no lo podía creer. Realmente para nosotros es una alegría inmensa que puedan encontrar alguna obra de nosotros, ¿no? Después de tantos años, es increíble. La felicito por toda esta labor que realizan y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, ¿no? No sé qué más. Lorena dice preguntas. Preguntas, tocan preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, yo creo que sí voy a querer ese UMATIC, porque parte de lo que estamos haciendo ahora es una catalogación con unas digitalizaciones que hemos hecho con la biblioteca y todo es sobre el contenido del festival del libro. Sí. Mira, ya. 23 ediciones del Festival del Libro hechas por el padre Joaquín. Increíble. Increíble. Claro, pues increíble este personaje. Él era un gran investigador, es que tenía muchos libros, apoyaba mucho el arte, muy preocupado por toda la problemática de Iquitos, ¿no? Sí, estamos con Alejandra, sí, no sé si la recuerdas, Alejandra, la bibliotecaria que trabajaba con él. Sí, la recuerdo. Sí, es una increíble la señora, cada cosa que ve, cada cosa que deriva realmente es una biblioteca, tiene una memoria increíble. Qué maravilla. Sabe todo lo que ha pasado, en verdad, es un proceso bonito. Ajá. ¿Tú querías preguntar? Ayer lo pregunté. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el caso de los Aguajunti, ¿han pensado en algún proceso de evolución a los Aguajún de repente en el marco de este proyecto? Más allá de, claro, de volver al cineasta, al director que lo escuchaba en la mesa, ¿no? Pero al ver la problemática o el tema social tan vigente, ¿no? Y ahora que hay nuevas formas de gobiernos Aguajún y One Piece, no sé si han pensado en eso. Bueno, decir que igual todo esto tiene muchos procesos y son muy variados y largos. Sí lo hemos pensado, con Lorena estamos hablando sobre este tema de la restitución, si lo quieres llamar así, o la devolución de varias de estas películas a sus lugares, a su territorio. Claro, es un camino largo. Sobre el caso de Aguajuntis no lo hemos pensado tan directamente, pero hemos pensado con otras, con Motilones, por ejemplo, y con otras películas. La idea porque tenemos la posibilidad más directa de llegar, ¿no? A Lamas o a otra zona tipo Tingo María, ¿no? Pero imagino que, bueno, si empezamos ese camino en el tiempo, eso será posible, ¿no? Pero también hay que ver bien el cómo, de qué manera. Así como acá también había todo un marco, ¿no? Por ejemplo, las películas de Levi-Strauss que han necesitado un marco para verlas, ¿no? Creo que también necesitaban una mediación, de alguna forma para llevarlas, y hay que pensarlo bien. Eso es muy lindo, ¿no? O sea, regresar al lugar donde es filmado y mostrárselo a los pobladores, a las personas que han intervenido en la película. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos hecho en otra película, una sobre el puente de Ichu que hicimos para la televisión alemana con Kuri Christine Rosenthal. Pero claro, inicialmente nosotros fuimos en una primera etapa con Eulogio Nishiyama, Jorge, mi tío, y filmamos la construcción misma,
¿no? Entonces ahí, bueno, conocimos al maestro constructor, a muchos pobladores, nos contaban también las problemáticas que tenían, etcétera, ¿no? Eso también te estoy hablando de hace casi 40 años. Entonces, luego ya hemos regresado, cuando ya se hizo la versión para la televisión alemana, donde teníamos que filmar con texto para que pudiera ser exhibido en televisión alemana, hemos regresado a filmar con texto y ahí hemos llevado ya lo que habíamos filmado anteriormente, y los pobladores era la primera vez, ¿no? Porque ahora ya es otra cosa, el Puente de Dicho es una cosa turística, que hay carretera, la primera vez que veían cine. Entonces eso mismo también lo hemos filmado y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Sí. No sé, he hablado de otra película, me van a disculpar. De otra restauración. Ahí hay una pregunta arriba. Ahí, arriba. Hola, ya. Sonia, te iba a preguntar lo siguiente. En los créditos de la película Maus vi allí a Inés Ederma. Sí. Inés Ederma era la cortadora de negativos de Alex, que ya no existe. ¿Fue ella la que te notificó que tu película... No, a mí no, a Roger Neira. O sea, por de ahí es que me llama Roger Neira y me dice que han encontrado dentro de un grupo de películas esta de Nuevos Millones, ¿no? Así fue. Inés Sederma, ¿no? Sederma ya no quería ese material, entonces se lo había entregado a él y le había dicho, bueno, tú ves lo que haces. Eso es lo que me han contado a mí, ¿no? Entonces, ahí me llaman y me dicen si deseaba que se restaure. Y claro, por supuesto que sí, ¿no? Pero está dentro de un grupo de otras películas más, de Nelson García, no sé, somos un grupo. Entonces presentan a la DAFO y la primera presentación para que le financien el proyecto a él, no ganan el concurso. La segunda ya ganan. Por eso se demora 3 años en hacer esto, ¿no? Así es. Y la otra pregunta es, ¿se parte de una copia positiva, una copia de exhibición o de un negativo? Negativo. De un negativo. De negativo. Por eso es que está excelente. Qué bueno. ¿Qué fue, en 2K o en 4K? En 4K. 4K. Sí. Okay. En comparación a las otras, yo digo, wow. ¿Dónde está bonita? También, sí. El color todavía Está muy bueno. Sí, se recuperó muchísimo, no sabes cómo está. Sí. No veo, de lejos estoy ciega ya. Hola, buenas tardes con todas. Yo quería hacer una pregunta con respecto a cómo manejan la cuestión del consentimiento para ser grabado y también cómo manejan esa cuestión de si es que hay personas que no quieren ser grabadas o que tal vez tienen otro tipo de visión con respecto a lo de ser grabado, ¿no? Debe haber algunas personas que sí quieren ser grabadas, otras que se emocionan porque les están prestando atención tal vez a problemáticas que nadie les estaba prestando atención en ese momento. Y también cuál es la conciencia que han encontrado en las poblaciones que han filmado con respecto a ese tema, ¿no? Yo me lo pregunto porque yo soy egresada de acá de la Facultad de Comunicaciones y bueno, eso más que nada, gracias. Sí, por supuesto, siempre respetamos mucho a todas las personas y respetamos a los lugares donde vamos, ¿no? Jamás vamos a filmar sin ninguna autorización y si no desean ser filmados no los filmamos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando hemos filmado en la sierra, yo he tenido la suerte que como Jorge Viñati era quechuahablante, entonces él lograba comunicarse en quechua y hay como una comunicación, ¿no? Más profunda, no sé. Entonces, si nos aceptaban, bien, si no nos aceptaban, nos íbamos, ¿no? Y así, o sea, jamás hemos entrado en ningún lugar sin ser, por eso te digo, conté lo de Muy Vivendi, ¿no? O sea, no entramos de frente ya con la cámara a filmar, sino poco a poco hemos ido comunicándonos, ¿no? Igualmente con el niño, con su familia, ¿no? Hemos ido a su casa,
¿no? Y así en todas las filmaciones siempre ha sido así, con autorización de las personas, de los pobladores. Jamás hemos intentado filmar sin autorización, ni mucho menos. Incluso cuando yo he trabajado mucho con empresas extranjeras, ¿no? La BBC, la televisión alemana, primero, o sea, tenía que, no solamente porque era la productora, ¿no? Porque he tenido muchos casos de pelearme yo con el director o el camarógrafo extranjero, ¿no? Que quería de frente entrar y él hacer la pregunta, etcétera, o filmar eso de ir a tal lugar de la casa y no deseaban los pobladores, los comuneros. Entonces yo he tenido discusiones muy fuertes, ¿no? Y decirles no autorizan, entonces eso no se filma, o te vas de mi país. Así es. ¿Te quedó claro? ¿De qué? Perdón, no te escucho. De la actitud, del privilegio que tenemos los blancos de ir a un lugar y decir quiero filmar. No, bueno, al contrario, no es un privilegio, es una cosa en contra. ¿Te das cuenta? Porque claro, nosotros estamos llegando, siempre vamos a ser diferentes, ¿no? Estamos llegando de Lima, etcétera. Pero por eso te digo, la suerte que yo he tenido. Bueno, no siempre he ido a filmar con Jorge Viñate, otras veces he ido yo sola. Yo tampoco soy muy blanca, pero cuando Jorge Viñate hablaba el quechua a la perfección, él era de Cusco, entonces siempre he sido con mucho respeto, ¿no? Incluso sacaba un cigarro, le invitaba un cigarro, y bueno, y si no deseaban ser filmados, no lo filmaban. Por ejemplo, cuando hemos ido a filmar a las minas de sal, ¿no? Muchísimos problemas, no deseaban que filmemos ahí y no filmamos. Después, bueno, ya nos han llamado, sí, vengan a filmarnos, sí, ya sabemos quiénes son, etcétera, y hemos regresado, ¿no? Ahora, yo no soy muy blanca tampoco, pero sí soy de la ciudad, ¿no? O sea, puedo ser un elemento extraño, ¿no? Pero sí, problemas hemos tenido, pero siempre hemos respetado mucho, ¿no? ¿Está bien lo que te digo? ¿Está claro o no? Bueno, en la mañana también salió un comentario similar en los seminarios suyos. O sea, igual, no sé, quizás recomendar también ver si ya están más interesadas en estas perspectivas como más éticas o incluso teóricas de cómo acercarnos y trabajar en comunidad. El seminario estaba bien interesante y hablaron de que también nos podemos sujetar a convenios, ¿no? Convenios incluso escritos, específicos también. Según con qué comunidad se trabaje, la forma de ingreso es totalmente distinta, ¿no? Y el vínculo. Y justo quería también anotar que la semana pasada en Lima Docs vi CEPA y le preguntaron, le hicieron una pregunta similar, que parece que es una pregunta que sale mucho a Saxer, ¿no? Y Saxer dijo, bueno, Viñate hablaba que hecho tenía esto de poder acercarse a las personas y abrir el vínculo a que puedan, porque filmaron solo 5 días, es una película en un experimento de cárcel en la Selva Central, en los 80 también. Sí. Y me pareció como interesante también que haya sido un personaje que a través de la cámara igual abría bastante los vínculos sociales entre directores extranjeros o gente que viene de afuera, ¿no? Como foráneos para con nuestros pobladores. En el puente de Ichu también, y no sé qué habrá quechua. Claro, sí, claro. Sale. Bueno, que abre las puertas, digamos. Así es, te abre mucho las puertas, por supuesto. Muy bien. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta más, así no nos vamos. La última. No, están cansaditos. A ver, solo quería dar un par de datos de Aguajuntis que me parecen interesantes. Evaristo es el fundador del Consejo Oro y eso es lo que después forma la ADC.
Claro, siempre hay de ser. ¿Esto está vivo? Sí, pero bueno, tuvo bastantes complicaciones luego, también fue chamullado por corrupción luego, ¿no? Claro, tengo una curiosidad. No sé si es la primera o la segunda película en la que tenía unas manchas azules laterales. Esa es por el laboratorio, creo que era... no, Cinecolor... No. Sí, perdón. tenemos la misma hipótesis. La que aquí, laboratorio peruano, que era de Clemencia Negrón. Afirmación Esa es nuestra sospecha. Sí, porque la estás confirmando. Yo cuando vi las manchitas azules dije, ese es. Del sonido, ¿no? Sí, se les resbalaba el sonido siempre. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué revelaban así? Bueno, es un problema de laboratorio, una falla técnica, ¿no? Cuando transferían el sonido, que es una quemada que va por ahí, ¿no? Y cuando lo revelaban, se les chorreaba. Pues. A mí me pasó porque yo también hice copias allí y yo paraba protestando, pero esa mancha, y ahora la reconocí. Sí, tal cual. Sí hemos estado ahí. Una marca de laboratorio. Sí, es marca de laboratorio. Bueno, muchas gracias por venir. Mañana continuamos con seminarios, proyecciones, último día. Y gracias a Lorena y a Sonia también por acompañarnos. Y claro, a ver. Gracias por venir. No, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por todo este trabajo que realizan realmente. Muchas felicitaciones.